Me gustaría tener a mi bebé en mi ciudad natal. Estás estorbando, hermana, así que podrías irte pronto, por favor. Un día, cuando volví del trabajo, mi hermana, que se había casado y se había mudado hace años, estaba en mi habitación. Estaba ostentosamente frotándose el vientre hinchado, pero no pude decir nada. Incluso viéndola así, mirando alrededor de la habitación con sorpresa, me quedé quieta. Ella se rió de mí groseramente. Estás estorbando, ya que ni siquiera puedes conseguir un novio. Una solterona como tú debería estar agradecida de que haya tirado todo lo que había en la habitación para facilitarte la salida. Mi habitación, que estaba normal antes de irme a trabajar por la mañana, ahora estaba completamente vacía. La cama, la mesa, la alfombra e incluso las cortinas se habían ido. Literalmente, no quedaba nada. Lo único que había era mi hermana, parada desafiante en el centro de la habitación. Tu teléfono y tu billetera están en tu bolso de trabajo, ¿verdad? Así que no morirás en la indigencia. Y ya es hora de que dejes de depender de nuestros padres y empieces a vivir por tu cuenta, ¿sí? No pensé en recuperar mis cosas ni en echar a mi hermana. Simplemente no quería ver su cara nunca más y quería irme. Eso era todo. Cuando le di la espalda, pude escuchar a mi hermana estallar en carcajadas como si no pudiera contenerlo más. ¿No puedes decir nada, incluso cuando ha llegado a esto? ¿No eres demasiado débil, hermana? Ignorando su burla descarada, continué por el pasillo. Mi padre estaba hablando por teléfono en la sala de estar, y mi madre probablemente estaba preparando la cena. Con el sonido de la voz alegre de mi padre y el tarareo de mi madre detrás de mí, salí por la puerta principal, respirando el aire de la noche. Ajusté mi bolso en el hombro y me dirigí hacia la calle donde hay muchos hoteles. En el camino, de repente me di cuenta de algo. Pensé, me pregunto quién va a pagar la hipoteca de esta casa a partir de ahora. Bueno, no importa. Soy Julia, una trabajadora de oficina de 27 años. Trabajo como empleada de una empresa y también tengo un trabajo secundario. Mientras llevo una vida estable como empleada de la empresa, disfruto haciendo lo que amo a través de mi trabajo secundario, como edición de video, escritura web y gestión de blogs. A los 27 años, la gente diría que tengo la edad suficiente para estar consciente del matrimonio, pero no estoy tan consciente del amor y el matrimonio. Parte de la razón es que mi hermana fue tratada como una princesa en casa, lo que me hizo sentir alienada por mi familia, lo que me ha impedido realmente querer formar una familia feliz por mi cuenta. Siempre he vivido con mis padres en casa. Las tareas del hogar se supone que se comparten con mi madre, pero en realidad, yo hago la mayoría de ellas. Mi madre, después de regresar de su trabajo a tiempo parcial, está demasiado cansada, y al verla así, pienso que debo ser yo quien haga las tareas. Desde que me convertí en adulta trabajadora, he estado contribuyendo a los gastos del hogar, lo cual es varias veces más de lo que mis amigos que viven solos en Tokio pagan. Soy una persona hogareña que le gusta estudiar y no salía mucho ni siquiera en mis días de estudiante, así que no tenía mucho deseo por cosas materiales y terminé ahorrando la mayor parte del dinero que ganaba. Incluso después de empezar a trabajar, no salía mucho, así que daba más para los gastos del hogar, pensando que ayudaría a mis padres. Además, desde el año pasado, he estado contribuyendo a los pagos de la hipoteca a petición de mis padres. Mis padres parecen pensar que está bien que contribuya más a los gastos del hogar y a los pagos de la hipoteca, ya que tengo un ingreso estable y soy responsable. Sin embargo, siento que no están muy interesados en mí porque su atención siempre ha estado en mi hermana Kristen, que es un año menor que yo. Kristen es extrovertida y muy activa. Siempre salía a algún lugar los fines de semana durante sus días de estudiante. Mis padres naturalmente pensaban que su estilo de vida requería dinero, así que incluso cuando vivía en casa, nunca le pidieron contribuciones para la hipoteca o los gastos del hogar. Parece que mis padres han sido condicionados a pensar que yo, la hermana mayor, soy de bajo mantenimiento, mientras que mi hermana requiere más atención.
Hace un tiempo, mi hermana se mudó para vivir por su cuenta. Su lugar de trabajo no estaba lejos de la casa de nuestros padres, y cuando le pregunté por qué decidió vivir sola, dijo, quería probar vivir por mi cuenta. Quiero salir de noche y poder invitar a mi novio. La respuesta que había imaginado estaba lejos de la realidad. Pensé que se trataba de querer hacer las cosas más fáciles para mis padres o querer independizarse. Por otro lado, yo no tenía intención de dejar la casa de mis padres y pensaba que era natural ayudarnos unos a otros ya que somos una familia viviendo juntos, incluso si eso significaba contribuir un poco más a los gastos de vida. Luego, después de un tiempo, cuando volví a casa, mi hermana me estaba esperando. Bienvenida de nuevo, hermana. Me voy a casar, y haré una cena para que ambas familias se conozcan. Puedes venir a la fiesta, mencionó. La fiesta sería en un restaurante de larga tradición en Los Ángeles. Dijo, asegúrate de usar ropa adecuada, no tu ropa sencilla de siempre, de lo contrario, seré yo la que se ría. Aunque dijo eso, no tenía ropa elegante. Decidí asistir con mi traje habitual. Después de todo, esta es la vestimenta más respetuosa que tengo. El prometido de mi hermana parecía sincero y era un joven muy agradable. Dio una muy buena impresión cuando dijo, mucho gusto, cuñada. Espero llevarme bien contigo. Pensé que ella había elegido un muy buen compañero para ella. Tal vez con él, mi hermana podría sentarse un poco, pensé de manera fraternal. Inicialmente, la atmósfera era formal y tensa entre ambas familias, pero a medida que se servía alcohol, la tensión formal se fue relajando gradualmente y la conversación se desvió hacia hablar sobre los hijos después del matrimonio. Nuestra hija mayor Julia tiene casi 30 años y aún no está casada ni tiene planes de casarse, así que parece que solo podremos ver nietos de nuestra hija menor Kristen. Lo esperamos con ansias, dijeron mis padres. Quiero tener hijos justo después de casarme, tal vez 3, dijo Kristen, y la conversación se animó. De repente, noté que el esposo de mi hermana tenía una sonrisa forzada, luciendo incómodo como si la sonrisa alegre de antes fuera una mentira. Sentí que él también estaba incómodo, igual que yo. Deseaba que terminara pronto. Desde entonces, mis padres empezaron a mimar a mi hermana como una inversión para su primer nieto. Siempre que mi hermana decía, comer esta comida se dice que facilita quedar embarazada, ellos inmediatamente iban a comprarla y le decían a Kristen que comiera mucho. Puede que no pueda quedar embarazada debido a la ropa ajustada, dijo un día, y fueron a una tienda departamental a comprarle un vestido. Si visitas esta iglesia, serás bendecida con hijos, dijeron, y hasta se fueron de viaje juntos. Que mis padres hicieran todo lo que mi hermana decía era usual para mí, así que no pensé mucho en ello más allá de que estaban haciendo lo de siempre. Sin embargo, un día mi hermana hizo un comentario sarcástico hacia mí. Debido a que no te casarás ni harás un esfuerzo por mostrar la cara de un nieto, tengo que pasar por todo este lío. Debe ser agradable estar despreocupada y soltera. ¿No planeas casarte y mudarte pronto? Ah, pero con esa cara simple que tienes, ningún hombre se acercaría a ti. Necesitas un poco más de atractivo. Debería enseñarte a maquillarte, se rió. Me irritaron sus palabras, pero sabía que discutir solo llevaría a una pelea histérica y empeoraría las cosas, así que elegí no decir nada. Mi hermana siempre ha estado segura de que es más amada por nuestros padres que yo, y a menudo me habla en un tono fuerte. Un día, mi hermana quedó embarazada. Incluso alguien como ella podía ser visitado por la cigüeña, me preguntaba si realmente podría convertirse en madre, pero luego pensé en su esposo. Tal vez estará bien con él. Mi hermana dijo, como estoy embarazada, no quiero causar problemas en el trabajo y quiero centrarme en la crianza, y fácilmente renunció a su trabajo. Sin embargo, su esposo pensaba que la crianza sería costosa y ser ama de casa a tiempo completo no era realista con su salario. Pero mi hermana no le hizo caso y dejó su trabajo de todos modos. Un día,
cuando regresé del trabajo, la puerta de mi habitación estaba ligeramente abierta. Soy meticulosa, así que nunca dejo los armarios o cajones abiertos, y mucho menos la puerta. Mis padres no habrían entrado a limpiar ya que yo hago toda la limpieza yo misma. Nerviosamente, abrí la puerta de mi habitación y me quedé impactada. No había nada allí. No era de tener muchas pertenencias, pero había guardado cosas preciosas para mí desde la infancia en cajas de almacenamiento etiquetadas y guardadas en el armario. Habían desaparecido el diccionario electrónico que mis padres me compraron para mi 10º cumpleaños, la funda de pase de transporte que mis abuelos me regalaron como regalo de entrada a la escuela secundaria, mis diplomas, trofeos, álbumes. Aunque eran viejos y desgastados, eran preciosos para mí. Todo lo que debería haber estado allí por la mañana había desaparecido sin dejar rastro. Parada aturdida en la habitación vacía, escuché una voz familiar desde atrás. «Oh, has vuelto. Hermana, he decidido volver a casa para dar a luz», dijo mi hermana riéndose. Mirándola a la cara mientras hablaba, supe inmediatamente que debía haber movido mis cosas. «Kristen, ¿dónde pusiste mis cosas en el armario?», pregunté en pánico. Pero mi hermana, aún riendo, dijo, «¿Cuál es la prisa? No era nada importante, ¿verdad? Solo basura». Al serme dicho que mis pertenencias preciosas eran basura, la ira se apoderó de mí. «Puede que sea basura para ti, pero es importante para mí. Devuélvelo ahora». Es una locura mover todas las pertenencias de alguien. Debió ser la primera vez que me vio levantar la voz. Sorprendida, soltó, «Ya lo tiré». En mis 27 años de vida, nunca había estado tan enojada. «Basta. Es indignante tirar las pertenencias de alguien sin permiso. Devuélvelo todo ahora mismo». Exigí, pero mi hermana, sin disculparse, dijo, «Ya se lo llevó el camión de la basura. No puedo devolverlo». Me miró con desdén mientras decía esto, y luego agregó, «¿Cuál es el gran problema? Te estás enojando por unas chucherías. ¿Estás loca? No grites así, es malo para el bebé». Frotándose ostentosamente el vientre, continuó, «He decidido vivir aquí incluso después de que nazca el bebé. Parece difícil después del parto, y mamá y papá quieren ver a su nieto todos los días. Matt también planea quedarse aquí, así que es demasiado pequeño solo con mi habitación. Por eso decidí usar tu habitación también. ¿Lo entiendes, verdad? Eres un fracaso en la piedad filial». Quedé totalmente asombrada por su comportamiento egoísta. Volver a la casa de los padres para dar a luz se supone que es un regreso temporal antes y después del nacimiento, pero vivir aquí con su esposo e hijo es simplemente una cohabitación, ¿no? Y luego etiquetar unilateralmente a alguien como un fracaso en la piedad filial. Mi ira burbujeaba. ¿Te das cuenta de que tú eres un fracaso en la piedad filial? ¿Quedarte en casa sin casarte y, como hija mayor, ni siquiera traer un yerno? Les mostraré la cara de un nieto y crearé una vida en la que podamos vivir juntos y vernos todos los días. ¿Quién crees que está haciendo más por nuestros padres? Ella declaraba unilateralmente como si todo fuera mi culpa, pero no había manera de que pudiera simplemente sentarme y escucharla. Si quieres vivir en esta casa como una familia, es algo que toda la familia debería discutir, especialmente si quieres usar mi habitación. Deberías haber dicho algo antes si tenías una fecha fijada para regresar, respondí. En ese momento, mi hermana interrumpió golpeando fuerte la puerta de mi habitación. «Cállate. Mira, siempre eres así, haciendo un escándalo. Por eso hice que no tuvieras más opción que irte. Es molesto». Eso sonaba como un simple desahogo, tratando de usar la habitación de alguien sin permiso y habiendo tirado las pertenencias del residente actual. Sin embargo, hablaba como si ella fuera la víctima. Kristen golpeaba la puerta una y otra vez. «Estás en el camino. Vete. No vuelvas nunca más». Estaba más allá de asombrada. «Entonces, como quieras. Me iré.
No me quedan pertenencias, no necesito empacar. Mi inmensa ira se había convertido en puro asombro. Incluso sentí que nunca quería volver a verla. Me di la vuelta y me dirigí directamente a la entrada. Mis padres no parecían notar que acababa de regresar y de inmediato salía por la puerta principal. Mi padre probablemente estaba alardeando por teléfono con un pariente sobre su hija embarazada que venía a vivir con ellos permanentemente. Mi madre parecía estar en la cocina, posiblemente haciendo el plato favorito de mi hermana, tarareando una melodía. No vivía con mi familia esperando nada a cambio. La diferencia en cómo mi hermana y yo fuimos tratadas desde la infancia, pensé que era porque ella era buena para encantar a nuestros padres, y eso estaba bien. Pero incluso después de crecer y asumir la mayoría de las responsabilidades del hogar, así es como me trataron. A pesar de asignar la mayor parte de mi salario a los gastos de vida y a la hipoteca de la casa, mi hermana, que nunca contribuyó con un centavo, fue recibida con los brazos abiertos. Los aspectos negativos de mis padres que había tratado de no ver, combinados con el comportamiento de mi hermana, se transformaron en desprecio. Sin decirme voy o adiós, abrí la puerta principal. Hasta que esa puerta se cerró, ni mis padres ni mi hermana me dijeron nada. Luego, una semana después, al final del mes, que era día de pago, normalmente transferiría los gastos de vida y el pago de la hipoteca a la cuenta de mi padre. Pero no hice el depósito. Como ya no vivo allí, no veo por qué debería pagar la hipoteca de una casa en la que no vivo. La hipoteca de la vivienda originalmente fue tomada por mi padre, por lo que se suponía que estaba planeada de tal manera que él pudiera pagarla cómodamente con sus ingresos. El hogar no debería volverse insostenible solo porque dejé de hacer depósitos. Sin embargo, un poco después, recibí una llamada de mi madre. Directamente al grano, dijo: Julia, hemos recibido un aviso de hipoteca impaga. Cuando revisé, no había dinero en la cuenta de tu padre. Ella continuó antes de que pudiera siquiera responder, claramente en pánico. Julia, ¿sabes por qué pasó esto? No me digas que lo retiraste. En contraste con su tono frenético, respondí con calma: todo lo que hice fue dejar de hacer depósitos. No retiré nada. Si hay una hipoteca impaga, significa que no se pudo hacer el retiro, ¿verdad? ¿Te aseguraste de que hubiera suficiente saldo en la fecha de retiro? ¿No hiciste el depósito? ¿Por qué? Sonaba genuinamente desconcertada, así que me volví igualmente confundida. Porque se acordó que contribuiría a los gastos de vida y a la hipoteca mientras vivía en casa. Una vez que me fui, obviamente no seguiría pagando, ¿verdad? Ya no vivo allí. Parecía que finalmente lo entendía mientras la escuché jadear suavemente. Así que no necesitas pagar los gastos de vida. Tienes razón, pero ¿podrías aún así contribuir a la hipoteca? Incluso viviendo por tu cuenta, deberías tener algo de margen, ¿verdad? Lo siento, pero no puedo. Solo mi renta actual es de 5,000 pesos. Estoy al límite cubriendo mis propios costos de vida, y mucho menos pagando una hipoteca de una casa a la que nunca volveré. ¿5,000 pesos? Eres solo una empleada ordinaria. ¿Cómo puedes permitirte un lugar así? Al escuchar la voz asombrada de mi madre, suspiré. Esa es la misma cantidad que solía dar en casa cada mes. Al pedir tal cosa ahora, está claro que nunca te importé realmente. Si ese es el caso, no puedo discutir sobre dinero contigo más. No soy tu cajero automático personal. Podía escuchar a mi madre sollozando por el teléfono. No, no, repetía, su voz más fina de lo que nunca había oído. No sentí lástima. Había pasado un mes desde que me fui en silencio, pero no había preocupación por mi bienestar, solo por la hipoteca, los gastos de vida, mi renta, solo dinero. Eso destacó dolorosamente que su interés no estaba en mí, sino en mi dinero. Por eso no me sentí obligada a compartir que estaba haciendo freelancing extensivamente en línea, ganando mucho más que el salario mensual de mi padre.
La hipoteca de la casa aún tiene 15 años por pagar, así que estaba depositando 5,000 pesos cada mes, incluyendo ahorros. Parece que mi madre lo confundió con el ingreso de mi padre. Dada su edad y años de servicio, su suposición era comprensible. Sin embargo, nunca notó la cantidad exacta depositada cada mes. Una mirada al recibo de pago de mi padre habría aclarado la discrepancia. En última instancia, a mi madre no le importaba la fuente del dinero, por lo que no se dio cuenta cuando los ingresos mensuales se redujeron a la mitad, llevando a una escasez y posteriores fallos en los pagos de la hipoteca. Solo lo notó cuando fue avisada por un aviso, cuando la ausencia finalmente se sintió, actuó de una manera tan típica de ella, que solo pude ofrecer una leve sonrisa. Últimamente, había estado consintiendo las demandas de mi hermana por artículos caros para el bebé, lo que tensó aún más sus finanzas. Pero sin tus contribuciones, no podemos llegar a fin de mes. ¿Podrías enviar algo de dinero como remesa? Te he dicho que no puedo. ¿Por qué no le pides a Kristen que contribuya un poco a los gastos de vida? Si eso no es suficiente, tal vez deberías aumentar tu trabajo a tiempo parcial. Mientras decía esto, el grito de mi madre perforó mis oídos. Kristen acaba de tener un bebé. ¿Cómo puedo trabajar más y dejarla sola con el bebé? ¿Estás sugiriendo que Kristen también debería trabajar? ¿Cómo puedes decir cosas tan horribles? Aclaré, eso no es lo que quise decir. Si Kristen y Matt, como pareja, van a vivir en la casa de mamá y papá, entonces deberían contribuir con algo a los gastos de vida. Yo hice lo mismo, ¿no? ¿Y Matt no sigue trabajando? ¿Aún así planean vivir juntos sin contribuir nada? Después de responder con calma para evitar provocar a mi madre, siguió un silencio. Quedarse allí temporalmente podría estar bien, pero Kristen dijo que planea vivir allí para siempre y papá parece pensar lo mismo. Así que sería mejor para todos los que viven juntos de ahora en adelante discutir cómo manejar las finanzas y compartir la carga. Ya me fui de la casa, así que no puedo ser parte de esa discusión. Esperando un poco por una respuesta que nunca llegó, dije, entonces voy a colgar ahora. No planeo contactar con ustedes más, así que después de colgar, bloquearé los números de ustedes tres, de papá y de Kristen. Ustedes pueden borrar mi información de contacto también. Adiós. Con eso, terminé la llamada. Lo último que escuché fue un desconcertado "ah" de mi madre. Antes de que otra llamada de mi madre pudiera llegar, rápidamente navegué por mi teléfono para bloquear a los tres. Después de completar los ajustes, tomé varias respiraciones profundas y me acerqué más a la ventana de la sala. Desde este apartamento en el piso 25, no podía ver a la gente afuera sin mirar hacia abajo. Después de dejar la casa de mi familia, me mudé a lo que se conoce como un apartamento de gran altura. De hecho, mis ingresos secundarios habían aumentado significativamente, permitiéndome ahorrar decenas de miles cada mes, incluso después de transferir 5,000. Recordando a mi madre, que gastaba el dinero que tenía, me sentí aliviada de no haber sugerido usar mis ahorros para pagar la hipoteca por completo. Después de todo, mis padres querían que me fuera. Kristen, estando muy embarazada, no podría haber movido mi cama y mesa sola. Alguien definitivamente la ayudó. Aunque podría haber sido Matt, me gustaría pensar que no participaría en mover todas las pertenencias de una habitación habitada. De cualquier manera, un movimiento tan significativo habría sido notado por mis padres. Yo fui la única que salió a trabajar hoy, y ellos estuvieron en casa todo el día. Sin embargo, no dijeron nada cuando volví e ignoraron mi partida. Ya sea que Kristen los persuadiera o no, estaba claro que mis padres también querían que me fuera. Entonces decidí renunciar a todo y dejar la casa. Si hubiera pagado la hipoteca en su totalidad, los tres habrían vivido cómodamente en una casa espaciosa. No podía permitir que eso sucediera, así que elegí el apartamento en un rascacielos como mi nuevo hogar. Recuerdo cuando solíamos reunirnos alrededor del televisor en familia, soñando con vivir en un lugar así.
Mi decisión de vivir en un rascacielos por despecho resultó ser mucho más cómoda de lo esperado. Los muebles que elegí, un espacio sin ser perturbado por nadie y la libertad de vivir de mis ingresos me trajeron una inmensa satisfacción. Hacer que mi madre, que posiblemente estaba pasando dificultades, creyera que vivía en una casa lujosa me resultaba emocionante. Puede que haya presumido un poco demasiado sobre pagar 5,000 pesos en alquiler, pero mi madre nunca se dio cuenta. Además, llevarme bien con mis vecinos de los mismos y adyacentes pisos era una delicia. Contrariamente a mis expectativas de encontrar conversaciones ostentosas sobre ingresos o propiedad de automóviles, todos eran humildes, lo que hacía que el ambiente de vida fuera agradable. 3 meses después, mi vida pacífica fue interrumpida. Al salir de la oficina, Kristen se me acercó por detrás. «Hermana, hay algo de lo que necesito hablar contigo», dijo, con los labios temblando mientras hablaba. Su apariencia era más descuidada que hace un año, probablemente debido al parto y la crianza, pero su encanto permanecía, atrayendo la atención de mis colegas y empleados de otras empresas al pasar. «Lo siento, pero tengo planes después». «Si es sobre la casa, habla con mamá», dije, intentando quitar suavemente la mano de Kristen. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, a punto de llorar, atrayendo algunas miradas frías de las personas alrededor. Sería problemático ser vista como insensible por rechazarla bruscamente en público. A regañadientes, me enfrenté a Kristen y sugerí ir a un café cerca de la estación, a lo cual accedió felizmente. En realidad, he estado teniendo una aventura. Matt lo descubrió y ahora quiere divorciarse, soltó en el momento en que nos sentamos en el café. Parecía sacado de un drama. Él hizo una prueba de ADN del bebé sin que yo supiera. Resulta que Matt no es el padre. Está furioso y hablando de divorcio, dijo Kristen en tono bajo, consciente de la sensibilidad del tema. Pero yo estaba abrumada por la sucesión de revelaciones impactantes. No quiere la custodia ya que no es su hijo. Está hablando de presentar algo para terminar la relación padre-hijo. No entendí todo lo que dijo, pero se niega a darnos dinero, insistiendo en demandar por compensación. Eres rica, ¿verdad? Por favor, haz algo. Quizás esto es lo que significa quedarse sin palabras. Mi hermana engañó, por lo que es natural que la demanden por compensación. Y, por supuesto, nadie querría pagar manutención por un hijo que no es suyo. No podía comprender el descaro de mi hermana al venir a mí en busca de una solución. ¿Por qué no le pides a la persona con la que engañaste que pague la compensación?, sugerí. No puedo hacer eso. Fue solo un coqueteo porque lo encontré atractivo, y después de unas pocas citas y al enterarme del bebé, corté todo contacto, dijo. ¿Pensaste que eso no saldría a la luz?, pregunté. Pensé que Matt me perdonaría, respondió, revelando que subestimó notablemente a su propio esposo. Aunque sabía que mi hermana era egoísta, me asombraba ver que trataba así incluso a sus seres queridos. Entonces Matt no me perdonó en absoluto. En cambio, dijo que ha odiado cómo me comporté como una princesa todo el tiempo y que la presión de nuestros padres para tener hijos era insoportable. Terrible, ¿no? Horrible, incluso ser culpada así, mi hermana continuó haciéndose la víctima. No puedo pagar la compensación, y mamá y papá dicen que no tienen dinero, así que tienes que pagarla tú, Julia, asumió ingenuamente que yo pagaría, al igual que pensó que estaba bien tirar todas mis pertenencias, etiquetándolas como basura. Estaba profundamente disgustada por su sentido de derecho, que alguien siempre la rescataría. Sin ocultar mi repulsión, me levanté para irme. Kristen rápidamente se puso pálida, agarrando mi mano con ambas suyas. Entiendo. Pediré disculpas. Lo siento por tirar tus cosas sin preguntar. He pedido disculpas, así que estamos bien ahora, ¿verdad? Por favor, dame el dinero rápido, suplicó, su dulce voz enviando escalofríos por mi columna. Sacudí su mano con disgusto. ¿Eres estúpida?
¿Por qué debería pagar por las consecuencias de tu aventura? No importa si somos hermanas. Te odio. Te desprecio como persona. No te ayudaría aunque me lo rogaras, dije. Con eso, dejé el dinero para el café, que aún no nos habían servido, sobre la mesa y me dirigí a la salida. Ignorando el llanto dramáticamente fuerte de Kristen destinado a atraer la atención y hacerme sentir culpable para que volviera, informé al personal que dejé el pago sobre la mesa y salí. Probablemente pensó que sus lágrimas me harían reconsiderar. No importa cuán fuerte llorara o llamara a su hermana con una voz trágica, la ignoré y me alejé. Cuando la vi ponerse de pie y dirigirse hacia mí, me apresuré a una zona concurrida, sin detenerme a ver qué podría hacer a continuación. Después de aproximadamente una hora de esquivar a través de tiendas de conveniencia, librerías y el centro comercial alrededor de la estación y sin ver señales de Kristen, finalmente solté un suspiro profundo y me dirigí a casa. Al llegar a mi apartamento en el piso 25, rápidamente desbloqueé la puerta y me deslicé adentro, cerrándola con llave detrás de mí. Entonces el intercomunicador sonó. Mi intercomunicador rara vez suena. No uso mucho los servicios de entrega, y mis vecinos generalmente llaman para hacer una cita si necesitan algo. En este apartamento donde los vendedores son escasos, el timbre sonando en ese momento hizo que mi corazón se acelerara. El intercomunicador sonó una vez, luego de nuevo, con los intervalos entre timbres acortándose. Sonaba como si alguien estuviera presionando el botón repetidamente, haciéndome prepararme. El monitor del intercomunicador estaba completamente negro. Pensando que podría estar funcionando mal, me acerqué más, solo para darme cuenta de que la oscuridad eran en realidad pupilas de alguien, lo que me hizo instintivamente apartarlo. Al hacerlo, presioné accidentalmente el botón de respuesta y de inmediato la voz que había estado escuchando resonó. Solo paga, fea. Ah, es mi hermana. La ira se apoderó de mí más que el miedo. Pensé que había escapado, pero ella había descubierto dónde vivía. Mirando al intercomunicador como una escena de una película de terror, permanecí en silencio mientras sus insultos escalaban. Desde exigir compensación por su divorcio hasta ahora pedir $1.000.000 por los problemas que me causó, eventualmente exigiendo mi apartamento. Me quedé sin palabras, sin saber por dónde empezar a abordar sus delirios. Silenciosamente tomé el teléfono y llamé a la recepción de seguridad en el primer piso. Incluso mientras estaba en la llamada, a través del monitor vi a Kristen siendo escoltada. Confirmé que era mi hermana y pedí que no la dejaran pasar, disculpándome repetidamente por la molestia mientras seguía en el teléfono. Al final, Kristen nunca volvió a presionar el intercomunicador de mi apartamento. El personal de seguridad debe haber manejado la situación adecuadamente. Según lo que escuché de vecinos cerca de la casa de mi familia, la casa fue puesta en venta. Kristen y Matt continuaron su disputa hasta el punto de considerar una demanda, ninguno dispuesto a ceder. Sin embargo, como Kristen claramente estaba en el error, eventualmente cedió una vez que se dio cuenta de que los honorarios legales también estarían incluidos en la compensación. Finalmente, acordó pagar a Matt la cantidad de compensación que deseaba. Parece que Matt presentó los resultados de la prueba de ADN al tribunal, demostrando que no había relación biológica entre el niño y Matt, liberándolo así de cualquier obligación de manutención infantil. Aparentemente, Kristen no tenía ahorros en absoluto, dejando los pagos de compensación a nuestros padres. Pero debido a los continuos impagos de los pagos de la hipoteca, el banco ejecutó la hipoteca de la casa. Sin forma de cubrir la hipoteca debido al gasto despilfarrador y asumir la compensación de Kristen, mis padres se vieron obligados a vender la casa y usar el dinero para pagar la hipoteca. Ahora la casa familiar ha sido vendida, y los 4 se han mudado a un apartamento más barato cerca. A pesar de que el ingreso de mi padre es suficiente para una vida modesta, la repentina caída en su nivel de vida causó estrés y tensión entre todos. Además, el salario de mi padre casi se agotaría en pocos días después de ser depositado porque nunca olvidarían cómo era la vida cuando les transfería dinero.
Eventualmente, mi madre continuó su trabajo a tiempo parcial y Kristen de alguna manera logró encontrar empleo nuevamente. A pesar de utilizar servicios de cuidado infantil, estar atrapada entre el trabajo, la crianza y las tareas del hogar le ha pasado factura a poco más de un año después de dar a luz. El único consuelo es que el hijo de Kristen está creciendo sano. Sin embargo, dudo que puedan criarlo sin preocupaciones. Así que he hecho que un vecino les pase algunos folletos sobre apoyo a la crianza de los hijos. Aunque sea una intromisión de mi parte, mi dedicación constante desde que me uní a la empresa como recién graduada fue reconocida y fui promovida. Ahora estoy liderando un nuevo proyecto como líder de grupo. Mi negocio secundario también está prosperando con un aumento constante de ingresos. Uno de mis trabajos secundarios, escribir un artículo serializado como escritora web, fue tan bien recibido que se publicó como libro. El conocimiento que adquirí y compartí no se encuentra comúnmente en Internet, lo que llevó a su popularidad y a convertirse en un éxito de ventas. Este éxito ha impactado positivamente en mis otros emprendimientos secundarios, creando un ciclo virtuoso de crecimiento. Emprender nuevos desafíos, sentir el cansancio justo y regresar a mi hogar cómodo cada día me trae. El suave zumbido del aire acondicionado en mi oficina contrastaba notablemente con la tormenta de pensamientos que giraban en mi mente. Soy Ana, una abogada de 28 años. Mi vida ahora está muy lejos del caos de mi infancia, un pasado que mantuve oculto incluso de aquellos más cercanos a mí. La serenidad de mi oficina se rompió con el timbre del teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido, pero algo en él se sentía ominosamente familiar. Con una mano vacilante, contesté y, hablando, dije con una mezcla de profesionalismo y cautela, Ana, es tu padre. La voz estaba impregnada de un nerviosismo que no hizo nada para calmar mi creciente aprensión. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que escuché esa voz, una voz que una vez significó seguridad y amor pero que se había convertido en un símbolo de traición y dolor. ¿Por qué me llamas?, pregunté, mis palabras agudas, cortando el silencio que siguió a su presentación. Estoy en problemas, Ana. Financiera. Necesito tu ayuda, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Su súplica, por muy sincera que pudiera ser, encendió un fuego de resentimiento dentro de mí. ¿Mi ayuda? Ahora me necesitas después de todos estos años, repliqué, la incredulidad y la ira entremezclándose en mi tono. Sí, yo, no lo pediría si no fuera serio. Estoy realmente en un aprieto, continuó, la desesperación filtrándose en su voz. Dejaste de ser mi padre hace mucho tiempo. No puedes simplemente llamarme ahora y esperar que te ayude, respondí, mi voz fría e imperturbable. Hubo una pausa en la línea, un pesado silencio que se sentía como un abismo insalvable. Ana, por favor, sigo siendo tu padre, dijo, un débil intento de reavivar un lazo hace mucho extinguido. La palabra, padre, se sentía extraña, casi chocante. ¿Un padre? Renunciaste a ese título cuando la elegiste a ella por encima de mí, dije, los años de ira y dolor reprimidos encontrando su camino en mis palabras. Eres mi hija, suplicó. Eso pensaba yo, te equivocaste, interrumpí, cortándolo a mitad de la oración. Hiciste tu elección hace años, y ahora yo he hecho la mía. Mi infancia antes de los 10 años estaba llena de amor y risas, un testimonio de la maravillosa vida que mis padres y yo compartíamos en nuestra pequeña casa alquilada. Mi madre, un faro de alegría y bondad, llenaba nuestros días de calidez y nuestras noches de cuentos y sueños. Mi padre, una vez un hombre juguetón y cariñoso, pasaba las tardes jugando conmigo o enseñándome pequeñas cosas sobre el mundo. Nuestro hogar era un capullo de felicidad, donde cada día era una aventura y cada noche un dulce sueño. Pero nuestra vida feliz llegó a un abrupto final con la muerte prematura de mi madre. La casa que una vez resonaba con risas y amor se convirtió en un mausoleo silencioso de recuerdos.
La energía vibrante que una vez llenaba nuestro hogar fue reemplazada por una pesadez opresiva. Mi padre, incapaz de sobrellevar la pérdida, se distanció emocional y físicamente. Sus ojos, una vez brillantes, se apagaron, y su risa, un sonido querido, se volvió una rareza. Tras la muerte de mi madre, mi padre encontró consuelo en los brazos de otra mujer. Su presencia en nuestras vidas fue como un viento frío que extinguió el último destello de calidez. Ella era la encarnación de todo lo que mi madre no era, severa, exigente y cruel. Mi padre, cegado por su dolor y desesperación por compañía, la eligió a ella sobre mí, su propia hija. Los recuerdos de mi familia feliz se vieron empañados por la traición y el abandono. Aprendí a construir muros alrededor de mi corazón, muros que mantenían el dolor a raya pero también mantenían a todos fuera. Me concentré en mis estudios, decidida a forjarme una vida libre de las sombras de mi pasado. Me convertí en abogada, canalizando mi dolor y mi ira en una búsqueda de justicia y éxito. Ahora, mientras estaba de pie en mi oficina, sosteniendo el teléfono, sentí el peso de esos años presionándome. El hombre al otro lado de la línea era un extraño, un recordatorio de una vida que había dejado atrás. Su súplica de ayuda era una cruel vuelta del destino, obligándome a enfrentar el pasado del que había pasado tanto tiempo huyendo. Recuerdo caminar por las habitaciones. Cada esquina era un recordatorio claro de su ausencia. La pérdida era insoportable, no solo para mí, sino también para mi padre, quien había perdido al amor de su vida. Sin embargo, la profundidad de su dolor parecía disminuir rápidamente, para mi confusión y consternación. En pocos meses, trajo a casa a Marisa, una mujer que iba a tomar un papel significativo en nuestras vidas. Recuerdo el día en que la presentó, un día que marcó el fin de mi apreciada infancia. Ana, esta es Marisa. Ella se quedará con nosotros, anunció mi padre una noche, su voz desprovista del calor al que estaba tan acostumbrada. La miré, buscando un indicio de calidez maternal o amabilidad, pero no encontré nada. Su presencia era imponente, su mirada fría y calculadora. Desde el primer momento, sentí un cambio en el aire, un cambio que me llenó de un inexplicable sentido de temor. Hola, Ana, dijo Marisa, su voz suave pero desprovista de emoción genuina. Su sonrisa, en lugar de reconfortar, parecía esconder algo siniestro debajo de su superficie. En los días que siguieron, la casa se sintió diferente, como si las paredes mismas retrocedieran ante su presencia. Los recuerdos alegres del pasado parecían desvanecerse, reemplazados por una inquietud persistente que se asentaba en cada rincón. Recuerdo mirar a Marisa, tratando de encontrar algo redentor o amable en ella, pero cada mirada, cada gesto suyo parecía estar impregnado de una animosidad no dicha. Estaba claro que no estaba allí para llenar el vacío que había dejado mi madre, sino para tejer una nueva narrativa, una en la que yo no era bienvenida. Mientras la observaba moverse por nuestro hogar, un hogar que una vez se sintió seguro y feliz, no pude evitar sentir que su llegada era el comienzo de algo ominoso. La forma en que me miraba, con ojos que parecían ocultar más de lo que revelaban, no auguraba nada bueno para el futuro. Los días que siguieron a la llegada de Marisa fueron como caminar a través de una pesadilla de la que no podía despertar. La casa, que una vez estuvo llena de la risa y el amor de mi madre, ahora se sentía fría e inhóspita. La presencia de Marisa arrojaba una sombra sobre todo, convirtiendo incluso las rutinas diarias más simples en una serie de luchas. Una mañana, mientras me sentaba a desayunar, noté que mi comida sabía inusualmente salada. Marisa, ¿pusiste demasiada sal en esto?, pregunté, mi voz vacilante. Oh, ¿lo hice? Debe haber sido un error. Solo cómelo, Ana. No seas tan quisquillosa, respondió, su tono despectivo, casi burlón. Los incidentes se volvieron más frecuentes y malintencionados. Mis mañanas, una vez pacíficas, se convirtieron en batallas de resistencia. Cada comida parecía llevar una amenaza oculta, cada interacción un insulto velado.
La despectividad de Marisa se convirtió en una hostilidad abierta. Sutilmente, me socavaba frente a mi padre, haciéndome parecer difícil e ingrata. Sus acciones eran pequeñas, casi imperceptibles, pero se acumulaban, creando una atmósfera de tensión y desconfianza. Una noche, mientras hacía mis deberes, noté que mis lápices y papeles habían sido reorganizados. Mi trabajo estaba manchado de tinta, volviéndolo ilegible. «Marisa, ¿tocaste mis deberes?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «¿Por qué me molestaría con tus pequeñas tareas estúpidas?», respondió, sin siquiera mirar de su libro. Pude sentir las lágrimas acumulándose, pero me negué a dejarlas caer. «No estaba así cuando lo dejé», insistí. «Tal vez deberías ser más cuidadosa», dijo, sus ojos finalmente encontrándose con los míos, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Estaba claro que Marisa tenía la intención de hacer mi vida lo más difícil posible. La casa se convirtió en un campo de batalla, con yo tratando de aferrarme a los restos de mi infancia y Marisa desmantelando sistemáticamente cada pieza de ella. Mi padre, ajeno o quizás reacio a ver lo que estaba sucediendo, se distanció aún más. Parecía haber encontrado consuelo en Marisa, un consuelo que venía a costa de nuestro vínculo. Encontré refugio en mis estudios, sumergiéndome en libros y tareas escolares como un medio de escape. La escuela se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía ser yo misma sin el temor constante a las manipulaciones de Marisa. Mis profesores y amigos me brindaron el apoyo y el aliento que ya no recibía en casa. Sobresalí en mis clases, impulsada por la necesidad de demostrarme a mí misma que podía superar los desafíos que Marisa presentaba. A pesar del ambiente tóxico en casa, me aferré al recuerdo de mi madre, su calidez y amor guiándome a través de los tiempos más oscuros. Me prometí a mí misma que tendría éxito, no solo por mí, sino por ella, para honrar la vida y los sueños que tenía para mí. Y así, construí mi futuro sobre la base del amor de mi madre, cada logro un testimonio de su influencia perdurable. La presencia de Marisa, aunque dolorosa, se convirtió en un catalizador para mi determinación. No dejaría que ella me rompiera. Me elevaría, más fuerte y más resuelta. Recuerdo encontrar mi ropa arruinada después del lavado. «Marisa, mi ropa está toda desteñida». «¿Qué pasó?», pregunté un día, sosteniendo mi vestido favorito, ahora descolorido e inusable. Ella lo miró y se encogió de hombros con indiferencia. «Tal vez la lavadora está fallando, o quizás es hora de que dejes de usar ropa tan infantil», respondió. Sentí una oleada de frustración, pero sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Sintiéndome impotente, me volví hacia mi padre, esperando que él viera a través de su fachada. «Papá, Marisa está arruinando mis cosas». «Siempre es cruel conmigo», dije una noche, mi voz temblando con una mezcla de ira y tristeza. La reacción de mi padre fue muy distinta. «Ana, ¿te lo imaginas? Marisa está haciendo lo mejor para encajar en nuestra familia. Deja de causar problemas», dijo severamente, sus palabras cortándome profundamente. «Pero papá, es la verdad», protesté. «Basta, Ana. No quiero oír más de tus acusaciones», respondió, su voz elevándose con ira. Cada día se convirtió en una batalla, tratando de navegar entre la hostilidad de Marisa y la indiferencia de mi padre. El hogar que una vez se sintió como un santuario ahora se sentía como una prisión. Comencé a pasar más tiempo en mi habitación, tratando de escapar de la tensión constante que llenaba el aire. Viviendo en esa casa de horrores, me sentía sola e incomprendida. La seguridad y la felicidad que una vez llenaron esas paredes fueron reemplazadas por miedo y ansiedad. Cada día, anhelaba el pasado, los tiempos en que la sonrisa de mi madre era suficiente para iluminar toda la habitación, un marcado contraste con la oscuridad que ahora se cernía en cada rincón. Vivir con Marisa se convirtió en una agonía diaria de evasión y resistencia. Su hostilidad hacia mí escaló de los ataques verbales al abuso físico.
Comenzó de manera sutil, un pellizco en mi brazo o un retorcimiento en mi estómago, siempre en lugares fácilmente ocultables bajo mi ropa. El dolor era agudo, un cruel recordatorio de mi impotencia en su presencia. Desarrollé estrategias para evitarla, siempre alerta a su paradero en la casa. Tomaba rutas largas para llegar a mi habitación o esperaba hasta que estuviera ocupada antes de moverme. A pesar de mis esfuerzos, hubo momentos en que me tomaba desprevenida, y esos momentos siempre resultaban en algún tipo de dolor. Un día, mientras leía tranquilamente en la sala, Marisa entró y, sin razón aparente, me pellizcó el brazo con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. Me estremecí de dolor, pero contuve cualquier grito de protesta. Ella me miró con una sonrisa fría y triunfante antes de alejarse. Durante una de las raras visitas de la abuela, esperaba una tregua, un momento de amabilidad o quizás una oportunidad para escapar de la crueldad de Marisa. Abuela, susurré una noche, tratando de reunir el valor para confiar en ella. No creo que a Marisa le guste mucho. La abuela me miró con preocupación, sus ojos buscando en los míos las profundidades ocultas de mi sufrimiento. Oh, cariño, dijo suavemente, estoy segura de que las cosas mejorarán. Solo dale tiempo. Sus palabras, aunque bien intencionadas, se sintieron vacías. El tiempo solo había empeorado las cosas. Quería contarle todo, la ropa arruinada, el abuso verbal y físico, pero el miedo a que Marisa lo descubriera me mantenía en silencio. En su lugar, aguanté, aferrándome a los momentos fugaces de amabilidad de la abuela como un salvavidas. Una noche, cuando la tensión en la casa era insoportable, escuché a Marisa y a mi padre discutiendo en la cocina. Sus voces eran bajas, pero podía escuchar la ira en el tono de Marisa. Me acerqué sigilosamente, esforzándome por captar sus palabras. Necesitas ser más firme con Anna, siseó Marisa. Está fuera de control. Marisa, es solo una niña, respondió mi padre, sonando cansado. Es una alborotadora, y si no la disciplinas, lo haré yo, replicó ella. El miedo que se había asentado en mi estómago se apretó en un nudo. Me retiré a mi habitación, mi corazón latiendo con fuerza. La idea de que Marisa fuera aún más dura me aterrorizaba. Los días siguientes fueron un torbellino de miedo y dolor. La hostilidad de Marisa no tenía límites y la indiferencia de mi padre solo aumentaba mi sensación de aislamiento. Me aferré a mis estudios, encontrando consuelo en la predictibilidad de las tareas escolares y en los raros momentos de paz que proporcionaban. Mi habitación se convirtió en mi santuario, un pequeño espacio donde podía respirar sin la amenaza constante de la crueldad de Marisa. A pesar de todo, había momentos de luz en la oscuridad. Mis amigos en la escuela, aunque no sabían nada de mi vida en casa, me ofrecían una semblanza de normalidad. Sus risas y camaradería eran un bálsamo para mi espíritu herido. Me volqué en las actividades extracurriculares, quedándome en la escuela el mayor tiempo posible para retrasar el regreso a la casa que ya no se sentía como hogar. Una noche particularmente dura de invierno, me encontré sola en la casa con Marisa. Mi padre había salido de viaje de negocios, dejándome vulnerable. El humor de Marisa era más oscuro de lo habitual, y podía sentir su ira hirviendo justo debajo de la superficie. Mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, intentando terminar mis deberes, ella irrumpió, sus ojos ardían de furia. Anna, ladró, limpia este desastre de inmediato. Miré alrededor, confundida. ¿Qué desastre? No te hagas la tonta conmigo, gruñó, agarrando mi cuaderno y arrojándolo al otro lado de la habitación. No permitiré que te sientes aquí, pretendiendo ser mejor que los demás. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Me levanté en silencio y comencé a limpiar, mis manos temblaban. Marisa se paró sobre mí, su presencia era una nube oscura que sofocaba cualquier sentido de esperanza. Ella notó mis movimientos cautelosos y la forma en que me estremecía cuando su voz resonaba por la casa. «Anna, ¿está todo bien en casa?», preguntó la abuela, su voz llena de preocupación.
La miré, mi corazón dolía por contarle la verdad, pero el miedo y el deseo de protegerla de la preocupación me retuvieron. Sí, abuela, todo está bien. Solo mucho trabajo escolar, mentí, ofreciéndole una sonrisa forzada. Parecía insegura, pero no insistió más. Sentí una punzada de culpa por engañarla, pero no podía soportar la idea de causarle angustia. Esa noche, mientras la abuela se iba, vi a Marisa observando desde la ventana, su expresión era de satisfacción. Era como si disfrutara del hecho de que tenía control sobre mí, de que podía hacerme daño y salir impune. Su mirada triunfante era un mensaje claro de que ella era la que tenía el poder, y yo solo era una jugadora indefensa en su juego retorcido. Me retiré a mi habitación, sintiéndome atrapada en un ciclo de abuso y silencio. El dolor físico de los pellizcos y retorcimientos de Marisa era soportable en comparación con el tormento emocional que sentía. La escuela era mi santuario, un lugar donde podía escapar brevemente de la miseria de mi vida en casa. Pero incluso allí, las sombras de mis luchas en casa comenzaron a filtrarse. Mi maestra, la señora Thompson, una mujer de buen corazón que siempre alentaba a sus estudiantes, comenzó a notar cambios en mí. Un día, mientras entregaba mi tarea, me agarró suavemente la muñeca, sus ojos se posaron en los moretones de mi brazo. «Ana, ¿qué pasó aquí?» «Parecen moretones», dijo, su voz llena de preocupación. Rápidamente retiré mi brazo, cubriendo los moretones con mi manga. «No es nada, señora Thompson. Solo, me caí mientras jugaba», mentí, evitando su mirada. La señora Thompson no parecía convencida. «Ana, si hay algo malo, si alguien te está lastimando, puedes decírmelo. Es importante hablar», me instó, sus ojos buscando la verdad en los míos. Quería confiar en ella, contarle todo sobre Marisa y cómo vivía con miedo constante, pero las palabras no salían. En su lugar, forcé una sonrisa. «En serio, señora Thompson, estoy bien. Fue solo un tonto accidente», dije, dándole un asentimiento tranquilizador. Caminando a casa ese día, las palabras de la señora Thompson resonaban en mi mente. Sentí una mezcla de gratitud por su preocupación y una profunda sensación de soledad por cargar mis problemas sola. La idea de revelar la verdad sobre mi vida en casa era aterradora. Temía las consecuencias, lo que Marisa podría hacer si descubriera que le había contado a alguien. Esa noche en la cena, estaba callada, perdida en mis pensamientos sobre la oferta de ayuda de la señora Thompson. Marisa notó mi silencio. «¿Por qué tan callada esta noche, Ana?» «¿Te comieron la lengua los ratones?», preguntó en tono burlón. Levanté la vista, encontrando su mirada con una mezcla de desafío y miedo. «Solo estoy cansada de la escuela», murmuré, esperando evitar más escrutinio. Los ojos de Marisa se entrecerraron y se inclinó más cerca. «Sabes, es muy grosero ignorar a las personas cuando te están hablando», dijo, su voz goteaba con amenaza. «No te estaba ignorando», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «Bueno, eso parecía», replicó, su mano se lanzó para agarrar mi muñeca debajo de la mesa. Apretó con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. Mordí mi labio para contener un grito de dolor, las lágrimas brotaban en las esquinas de mis ojos. Mi padre, ajeno al intercambio silencioso que ocurría justo frente a él, continuó comiendo su cena, absorto en sus propios pensamientos. Marisa finalmente soltó mi muñeca, su rostro volviendo a una expresión de satisfacción. El resto de la comida pasó en un tenso silencio, mi mente corría con emociones contradictorias de miedo, ira y el más mínimo destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien podría ayudarme. En los días siguientes en la escuela, me encontré acercándome más a la señora Thompson, buscando consuelo en sus amables palabras y su actitud alentadora. Parecía entender que había más en mi situación de lo que estaba dispuesta a compartir, y nunca presionaba demasiado, dándome el espacio para acudir a ella cuando estuviera lista. Una tarde, al salir de su aula, me entregó una pequeña tarjeta. «Ana, si alguna vez necesitas hablar, llámame».
En cualquier momento, dijo suavemente. Tomé la tarjeta, sintiendo una oleada de calidez y gratitud. Era un salvavidas, una señal de que alguien se preocupaba y me dio la fuerza para seguir adelante. En casa, las cosas con Marisa continuaron deteriorándose. Su crueldad se volvió más calculada, sus castigos más severos. Parecía disfrutar empujándome al límite, siempre cuidadosa de no dejar marcas visibles que pudieran delatar sus acciones al mundo exterior. Vivía en un estado constante de vigilancia, mis sentidos agudizados a cada uno de sus movimientos, mi mente constantemente ideando estrategias. Una noche, mientras leía tranquilamente en mi habitación, Marisa irrumpió, su rostro torcido por la ira. ¿Qué le dijiste a tu maestra?, exigió, su voz baja y amenazante. Nada, balbuceé, mi corazón acelerado. No le dije nada. No me mientas, siseó, agarrando un puñado de mi cabello y levantándome del suelo. Sé que has estado hablando con ella. Lo juro, no le dije nada, lloré, el dolor haciendo que las lágrimas brotaran de mis ojos. Me soltó con un empujón, y caí de espaldas en mi cama. Será mejor que no, o lo lamentarás, advirtió, sus ojos ardían de furia. Asentí, demasiado asustada para decir algo más. Mientras ella salía furiosa de la habitación, me acurruqué en mi cama, sollozando en silencio. El miedo a lo que Marisa podría hacer a continuación me mantuvo despierta hasta bien entrada la noche, mi mente reproduciendo los eventos del día una y otra vez. A la mañana siguiente, me dirigí a la escuela, el peso de mis secretos presionando fuertemente sobre mis hombros. Mientras caminaba por los pasillos, vi a la señora Thompson y sentí un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una salida de esta pesadilla. Pero el miedo a la represalia de Marisa mantuvo mis labios sellados, las palabras de confesión atascadas firmemente en mi garganta. Solo sacudí la cabeza y continué comiendo, tratando de hacerme lo más pequeña e imperceptible posible. Después de la cena, mientras yacía en la cama, la realidad de mi situación se sintió más abrumadora que nunca. La preocupación de la señora Thompson me había demostrado que a la gente le importaba, pero el miedo a lo que podría traer revelar la verdad me mantenía en silencio. Estaba atrapada entre la desesperación por contarle a alguien y el miedo a la represalia de Marisa, un acto de equilibrio que navegaba todos los días. El día que mi maestra, la señora Thompson, decidió involucrar a mi padre fue un día lleno de ansiedad y temor para mí. Me senté en la oficina del director, inquieta nerviosamente, mi mente corriendo con miedo sobre cómo reaccionaría mi padre. Cuando finalmente llegó, su rostro estaba serio, sus ojos traicionando una mezcla de irritación y vergüenza. ¿De qué se trata esto, Ana? ¿Por qué me llaman a tu escuela de esta manera?, demandó, su voz afilada. Miré a la señora Thompson, buscando un semblante de apoyo. Tragando saliva con fuerza, intenté encontrar mi voz. Papá, la señora Thompson ella vio los moretones, balbuceé, sintiendo el peso de su mirada sobre mí. Antes de que pudiera explicar más, él me interrumpió, su enojo palpable. ¿Moretones? ¿De qué estás hablando? Estás inventando historias otra vez, espetó. La señora Thompson intervino, su tono firme pero calmado. Señor Smith, estoy preocupada por el bienestar de Ana. Los moretones en su brazo no parecen accidentales. Necesitamos abordar esto. El rostro de mi padre se tornó un tono más oscuro de ira. Ella está perfectamente segura en casa. Ana, ¿estás difundiendo mentiras sobre nuestra familia? Se volvió hacia mí, su decepción clara. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a derramarse. No son mentiras, papá. Marisa, ella me ha estado lastimando, logré decir, la verdad finalmente saliendo a la luz. Su reacción fue de total incredulidad. ¿Marisa? Eso es ridículo. Ella ha sido nada más que amable contigo. No permitiré que la difames con estas acusaciones. Pero papá, es la verdad, grité, desesperada por que me creyera.
se levantó abruptamente. Basta de esto. Dile a la señora Thompson que lo inventaste todo. Obedientemente me volví hacia la maestra y repetí sus palabras. Ella sintió y no dijo nada más. Al llegar a casa, sin decir otra palabra, me encerró en mi habitación. A través de la puerta, podía escuchar la voz de Marisa goteando con falsa preocupación. Te lo dije, solo está buscando atención, dijo. Me senté en mi cama, sintiendo una profunda sensación de aislamiento y desesperación. La única persona en la que creía poder contar siempre me había dado la espalda. Las paredes de mi habitación, que una vez se sentían como mi refugio personal, ahora se sentían como las paredes de una prisión. Los días se convirtieron en semanas y la atmósfera en casa se volvió aún más opresiva. La frialdad indiferente de mi padre y la crueldad implacable de Marisa se convirtieron en mi nueva realidad. Cada momento estaba lleno de miedo e incertidumbre. Evitaba a ambos tanto como podía, pasando la mayor parte de mi tiempo en mi habitación, escondiéndome del mundo exterior. El aislamiento era asfixiante, pero era la única forma que conocía para protegerme. Una noche, después de otra cena silenciosa, escuché a mi padre y a Marisa hablando en tonos bajos. Presioné mi oído contra la puerta, esforzándome por escuchar su conversación. Necesita disciplina, John. Está fuera de control, dijo Marisa, su voz goteando con malicia. Solo es una niña, Marisa. Tal vez deberíamos, comenzó mi padre, pero ella lo interrumpió. No. Necesita aprender su lugar. Confía en mí, sé lo que es mejor para ella, insistió Marisa. La finalidad en su tono envió un escalofrío por mi espina dorsal. Esa noche, no pude dormir. El miedo a lo que Marisa podría hacer a continuación me mantuvo completamente despierta. La oscuridad en mi habitación se sentía más opresiva que nunca y deseaba una salida, una forma de escapar de la pesadilla en que se había convertido mi vida. Al día siguiente en la escuela, la señora Thompson se acercó a mí nuevamente. Anna, si alguna vez necesitas ayuda, recuerda que siempre puedes venir a mí, dijo, sus ojos llenos de preocupación y compasión. Asentí, mi garganta apretada con emoción. El impulso de confiar en ella era abrumador, pero el miedo a la represalia de Marisa me mantenía en silencio. Le di las gracias y me apresuré a ir a clase, mi corazón pesado con palabras no dichas. De vuelta en casa, el comportamiento de Marisa se volvió más impredecible. Una noche, mientras hacía tranquilamente mi tarea, irrumpió en mi habitación, su rostro torcido de ira. ¿Por qué sigues despierta?, espetó. Tengo tarea, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Bueno, es muy tarde. Vete a la cama, ordenó, arrancando mis libros del escritorio y tirándolos al suelo. Pero tengo que terminar. Empecé, pero ella me abofeteó en la cara, la fuerza del golpe me hizo retroceder. No me respondas, siseó. Me tambaleé hasta mi cama, agarrándome la mejilla que ardía, y me acosté, las lágrimas corriendo por mi rostro. Esa noche, resolví encontrar una manera de escapar. El miedo a quedarme superaba el miedo a irme. Necesitaba encontrar a alguien que me escuchara, alguien que pudiera ayudarme. A la mañana siguiente, empaqué una pequeña bolsa con lo esencial y la escondí bajo mi cama, lista para el momento en que pudiera moverme. En la escuela, me acerqué a la señora Thompson durante el almuerzo. Señora Thompson, ¿puedo hablar con usted?, pregunté, mi voz temblando. Por supuesto, Ana. ¿Qué tienes en mente?, respondió, guiándome a un rincón tranquilo. Respiré hondo, invocando todo mi coraje. Es sobre Marisa. Ella me ha estado lastimando. Necesito ayuda, dije, mi voz apenas un susurro. El rostro de la señora Thompson se suavizó con comprensión. Gracias por decírmelo, Anna. Eres muy valiente. Conseguiremos la ayuda que necesitas, me aseguró. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una salida de la oscuridad.
Me quedé allí pensando en todo lo que había sucedido. El dolor del abuso físico no era nada comparado con el tormento emocional de ser incredulidad y castigada por mi propio padre. Fue una dura realización que la persona que se suponía debía protegerme y amarme incondicionalmente era ahora la fuente de mi dolor más profundo. Los días siguientes a mi confinamiento en mi habitación fueron algunos de los más oscuros que había experimentado. Atrapada y sintiéndome completamente sola, me di cuenta de que mi única esperanza residía en mi abuela, la madre de mi padre. Ella era una mujer amable y amorosa que siempre me había mostrado afecto, pero nunca me había atrevido a cargarla con mis problemas en casa. Una noche, cuando estaba segura de que Marisa y mi padre estaban ocupados, reuní el coraje para llamar a mi abuela. Mis manos temblaban mientras marcaba su número. Hola, su familiar y cálida voz se escuchó a través del teléfono. Abuela, soy yo, Ana, dije, tratando de mantener mi voz firme. Ana, querida, ¿cómo estás?, preguntó, su tono lleno de genuino cuidado. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras respondía, abuela, necesito ayuda. ¿Puedo ir a quedarme contigo por un tiempo? Hubo un momento de silencio al otro lado. ¿Qué sucede, Ana? ¿Pasó algo? Respiré hondo, las palabras saliendo rápidamente. Es Marisa. Ella me ha estado lastimando, y papá no me cree. No sabía qué hacer. Pude escuchar la preocupación en su voz mientras respondía rápidamente, por supuesto, querida. Ven ahora mismo. Me encargaré de esto. Al día siguiente, mi abuela llegó. Era una mujer pequeña, pero su presencia llenaba la habitación. Confrontó a mi padre con una fuerza que me sorprendió. John, me llevo a Ana conmigo. No está segura aquí, declaró firmemente. Mi padre, sorprendido, trató de protestar. Mamá, no puedes simplemente llevártela. Es mi hija. Tu hija a quien no protegiste, respondió con dureza. No voy a quedarme mirando cómo sufre. Marisa intentó intervenir. Solo es una niña inventando historias. No puedes creerle a ella más que a nosotros. La abuela se volvió hacia Marisa, sus ojos acerados. Sé reconocer a una niña asustada cuando la veo. Ana se viene conmigo, y si intentas detenerme, llevaré este asunto a las autoridades. Dándose cuenta de que estaba derrotado, mi padre no ofreció más resistencia. Mientras recogía mis cosas, vi la expresión de Marisa cambiar de desafiante a derrotada. Al salir de la casa con mi abuela, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez en meses, el viaje en coche a casa de la abuela fue silencioso, pero su presencia era reconfortante. Una vez llegamos, se volvió hacia mí y dijo, ahora estás a salvo, Ana. No tienes que preocuparte más. En la casa de mi abuela, encontré el amor y la seguridad que habían faltado en mi vida. Era un refugio donde podía sanar y recuperar mi fuerza. El contraste entre su hogar acogedor y la frialdad de la casa de mi padre era marcado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar nuevamente, libre del miedo y la ansiedad que me habían atormentado. Habían pasado años desde que dejé la casa de mi padre para vivir con mi abuela. Su hogar había sido un santuario, un lugar de curación y amor. Pero el tiempo, como lo hace, siguió adelante y con él trajo otra ola de cambio. Mi amada abuela falleció, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. En el funeral, sentí una profunda sensación de pérdida, no solo por ella, sino por la estabilidad y seguridad que su presencia había proporcionado. De pie junto a su tumba, los recuerdos de toda la bondad que me había mostrado inundaron mi mente. Su sabiduría, su calidez, su apoyo inquebrantable habían sido mi ancla en los tiempos más tormentosos. Mientras el sacerdote hablaba, miré alrededor a la familia y amigos reunidos, cada uno llorando su pérdida a su manera. Mi padre estaba un poco apartado, su rostro una máscara de dolor estoico. Me pregunté si sentía el mismo peso de arrepentimiento que yo, la misma conciencia de lo que habíamos perdido cuando ella falleció. Después del servicio,
encontré un rincón tranquilo para sentarme y reflexionar. Fue entonces cuando mi padre se acercó a mí. Su presencia era vacilante, insegura, y por un momento, simplemente nos miramos en silencio. Ana, comenzó, su voz suave y vacilante. Yo, lo siento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas con el peso de años no dichos. No sabía cómo responder. Parte de mí quería arremeter, decirle que sus disculpas eran demasiado poco, demasiado tarde. Pero otra parte de mí, la parte moldeada por las enseñanzas gentiles de mi abuela, quería encontrar una manera de perdonar, de seguir adelante. Yo sé que te fallé, continuó, sus ojos suplicando comprensión. Te decepcioné cuando más me necesitabas. Y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras lo escuchaba. La ira y el dolor que había cargado durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una profunda y dolorosa tristeza. Papá, dije, con la voz temblorosa. Duele tanto. No estuviste cuando te necesitaba. Marisa, ella. Él asintió, con sus propios ojos llenos de lágrimas. Estaba ciego, Ana. No vi lo que estaba sucediendo justo frente a mí. Pero quiero arreglarlo, si me lo permites. En ese momento, rodeada por los ecos del amor de mi abuela y la crudeza de nuestro dolor compartido, tomé una decisión. Decidí intentar sanar, darle a mi padre una oportunidad de ser el padre que siempre había necesitado. No sería fácil, y las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, pero tal vez, con el tiempo, podríamos encontrar una manera de reconstruir lo que se había roto. Mientras salíamos del cementerio, mi padre y yo caminábamos lado a lado, ambos decididos a honrar la memoria de mi abuela intentando sanar nuestra relación fracturada. Era un pequeño paso, pero era un comienzo. Y en ese comienzo, encontré un destello de esperanza para el futuro. Mi padre y Marisa aparecieron, con sus rostros mostrando una mezcla de leve tristeza y mal disimulada ansiedad. Estaba claro que estaban más interesados en lo que podrían ganar con su muerte que en llorar su pérdida. Después del funeral, mientras nos reuníamos en la casa de mi abuela, Marisa no perdió tiempo. Bueno, Ana, supongo que ahora tendrás que encontrar un nuevo lugar para vivir. Esta casa y todo lo que hay en ella pertenecen ahora a tu padre, dijo, su voz teñida de una alegría apenas disimulada. Mi padre asintió en señal de acuerdo, sus ojos recorriendo la habitación como si ya estuviera planeando qué hacer con la casa. No pude evitar sonreír, una acción que pareció confundirlos. En realidad, ahí es donde te equivocas, dije, la confianza en mi voz los tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi padre, su expresión cambiando a una de confusión. Respiré hondo, saboreando el momento. La abuela dejó un testamento. Me dejó la casa y una cantidad sustancial de dinero, expliqué, observando cómo sus expresiones cambiaban de confusión a sorpresa. Pero eres solo una niña. Soy tu padre. Debería estar a cargo de cualquier herencia que recibas, balbuceó mi padre, su sentido de derecho claro. Marisa intervino, su voz aguda. Sí, hasta que alcances la mayoría de edad, tu padre gestionará tu propiedad. Sus reacciones eran casi divertidas. No les importó en absoluto, tanto que ni siquiera me felicitaron en mi cumpleaños. Cumplí 18 años hace un mes. Ahora soy legalmente una adulta. Tomo mis propias decisiones, afirmé con firmeza, disfrutando de la mirada de realización que se dibujaba en sus rostros. La expresión de mi padre pasó de sorpresa a ira, luego a una especie de súplica desesperada. Ana, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Los miré, recordando mi infancia. Dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo, dije, con voz firme. Marisa dio un paso adelante, su tono ahora suplicante. Al menos déjanos quedarnos en la casa. No tenemos a dónde ir. No hemos renovado el contrato de arrendamiento de nuestra casa. Negué con la cabeza. Esta es mi casa ahora.
tendrán que encontrar otro lugar. Mientras se iban, el peso de años de dolor y abandono pareció levantarse de mis hombros. Me quedé en la casa que ahora era mía, una casa llena de recuerdos del amor de mi abuela, y sentí una sensación de cierre. Los ecos del pasado, la llamada de mi padre, resonaban dentro de mí. Me senté allí, con el teléfono en la mano, sintiendo un tumulto de emociones, ira, traición y una sensación de injusticia. Pero entre todo eso, también había una sensación de fortaleza, un recordatorio de la resiliencia que me había llevado a través de los tiempos más oscuros. A medida que pasaban los días, comencé a establecerme en mi nueva vida. La casa, que alguna vez había sido un lugar de refugio y consuelo, ahora se sentía como un símbolo de mi independencia y nueva fortaleza. Caminé por cada habitación, tocando los muebles y las paredes, recordando la calidez de la presencia de mi abuela y el amor que había vertido en este hogar. Decidí mantener la casa tal como estaba, un tributo a su memoria. Mantuve su sillón favorito junto a la ventana donde solía sentarse y leer, su cesta de tejido intacta y las viejas fotografías familiares mostradas con orgullo en la repisa de la chimenea. Estas cosas me daban una sensación de continuidad, un recordatorio de que no estaba sola y de que el espíritu de mi abuela siempre estaría conmigo. Una tarde, mientras revisaba algunas de sus pertenencias, encontré una carta dirigida a mí. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. Mi querida Anna. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas lo orgullosa que estoy de la joven fuerte y resiliente en la que te has convertido. La vida no ha sido fácil para ti, y mi corazón duele por todo el dolor que has soportado. Pero veo la fortaleza en ti, la misma fortaleza que me llevó a través de mis días más oscuros. Esta casa es mi regalo para ti, un lugar donde puedes encontrar paz y seguridad. Y usa la herencia sabiamente, y sabe que eres capaz de grandes cosas. Sigue tus sueños, y nunca dejes que nadie disminuya tu valor. Recuerda, eres amada, siempre. Con todo mi amor, abuela. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía sus palabras. Me llenaron de un sentido de propósito y determinación. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. El amor y la fe de mi abuela en mí serían mi luz guía. En los meses siguientes, comencé a reconstruir mi vida. Me inscribí en la universidad, persiguiendo un título que siempre había soñado. El dinero que mi abuela me dejó proporcionó la seguridad financiera que necesitaba, permitiéndome concentrarme en mis estudios sin la carga del estrés financiero. Hice nuevos amigos, personas que me veían y apreciaban por lo que era. Lentamente, las cicatrices del pasado comenzaron a sanar, reemplazadas por una sensación de esperanza y posibilidad. Mi relación con mi padre seguía siendo tensa, pero ya no dependía de su aprobación o apoyo. Había aprendido a sostenerme por mi cuenta, a confiar en mis propias habilidades y juicio. Las lecciones de mi pasado, por dolorosas que fueran, me habían hecho más fuerte y más resiliente. Estaba lista para enfrentar el futuro con confianza y valentía, sabiendo que llevaba el amor y la sabiduría de mi abuela conmigo a donde. Mi nombre es Amayak y tengo un hijo de 20 años llamado Liam que actualmente asiste a la universidad. Hemos estado economizando durante años para apoyar su educación, renunciando a vacaciones y haciendo varios sacrificios. Vivimos en una casa que nos dejó mi abuela cuando se mudó a una residencia de ancianos. Es espaciosa y cómoda, pero no extravagante, simplemente se siente como nuestro hogar. Jack, mi esposo, trabaja en una ferretería local y yo administro la recepción en la oficina de un médico. Llevamos una vida simple y sin lujos, lo cual nos va bien. Un jueves por la tarde, con el sol poniéndose perfectamente, sugiriendo un fin temprano del día, sonó el teléfono de Jack, interrumpiendo cualquier pensamiento de un fin de semana temprano. Estaba preparando la cena, cortando zanahorias y organizando mentalmente las facturas que debían pagarse cuando lo escuché contestar, «Hola, mamá». «Tranquilízate,
¿Qué pasa? Su rostro se puso pálido mientras escuchaba. Me detuve, toalla en mano, observándolo caminar de un lado a otro. Terminó la llamada luciendo conmocionado. Era mi papá, dijo, hundiéndose en el sofá como si le hubieran cortado los hilos. Su negocio quebró. Están en bancarrota y lo han perdido todo, incluso la casa. Mi corazón se hundió. Oh, Jack, eso es horrible. ¿Qué van a hacer? Quieren quedarse con nosotros por un tiempo, solo hasta que encuentren una solución, dijo, con el estrés evidente mientras se frotaba el cuello. Dudé, considerando nuestro ya ajustado presupuesto y la interrupción que esto traería a nuestra vida ordenada. ¿Qué les dijiste? Dije que hablaría contigo primero. Es tu casa, Emma. No te haría esto sin consultarte. Los padres de Jack, Frank y Ellen, estaban acostumbrados a un estilo de vida mucho más lujoso que el nuestro. ¿Sabes cómo son, Jack? Esta casa no es de su estilo. Lo sé, parecía incómodo. Pero son mis padres y están atrapados. Recordando sus visitas pasadas, donde torcían la nariz ante nuestras condiciones de vida modestas, podía imaginar lo fuera de lugar que se sentirían aquí. Pero imaginarme que estaban tan desesperados como para pedir ayuda suavizó mi resolución. Está bien, pueden venir, pero es temporal, ¿verdad? Solo hasta que se recuperen. Jack les devolvió la llamada, diciendo, mamá, Emma y yo lo hemos hablado. Pueden quedarse aquí por un tiempo, pero solo hasta que encuentren un lugar. No estamos dirigiendo un hotel. No pude escuchar su respuesta, pero el sí, mamá, estamos claros, de Jack con los labios apretados, me dio la idea. Colgó y exhaló profundamente. Están agradecidos. Vendrán la próxima semana. Cuando llegó el día, observé desde el porche como 2 camiones grandes rodaban por nuestra entrada y mi corazón se hundió. Jack estaba afuera dirigiendo el tráfico como un asistente de estacionamiento, tratando de mantener una sonrisa. Frank fue el primero en salir del coche, con una amplia sonrisa en su rostro, dándole una palmada a Jack en la espalda como si hubiera ganado la lotería en lugar de mudarse a la casa de su hijo. Ellen se acercó a mí, toda perfumada y alegre, plantándome un beso en la mejilla que se sintió más como una marca de hierro caliente. Eres un ángel por dejarnos invadir así, dijo. Forcé una sonrisa, mis ojos se dirigieron a la montaña de pertenencias que estaban descargando. No hay problema, Ellen, pero esto es todo. Oh, estos son solo los esenciales, agitó una mano desdeñosa, como si la pila de muebles y cajas no estuviera ya abrumando nuestro jardín delantero. El resto lo pondremos en almacenamiento. Mordiendo mi lengua para evitar un comentario apresurado, me pregunté qué habían dejado atrás si esto era solo lo esencial. Jack me atrapó la mirada, claramente pensando lo mismo. Vamos a meter estas cosas entonces, dijo más para sí mismo que para nadie más. Frank y Ellen dirigieron a los mudanceros con la autoridad que hacía parecer que se mudaban a un palacio, no a nuestra casa modesta. Los mudanceros pasaban, cargando sillones, innumerables cajas e incluso un reloj de pie. ¿Quién necesita un reloj de pie en una casa temporal? Ahí mismo, chicos, dirigía Frank, señalando varios lugares alrededor de nuestra sala de estar, que rápidamente desaparecía bajo sus pertenencias. Aparté a Jack mientras los mudanceros tomaban un respiro. Jack, esto es una locura. Trajeron suficiente para amueblar una casa entera. ¿Dónde vamos a poner todo esto? Jack se frotó las sienes. Lo sé, lo sé. Hablaré con ellos, ¿de acuerdo? Solo vamos a pasar el día. Mientras los mudanceros continuaban su trabajo, nuestra acogedora sala de estar comenzó a parecer una unidad de almacenamiento. La cena esa noche fue caótica, con apenas espacio para encontrar la mesa bajo todo el desorden. Frank y Ellen parecían ajenos al lío, charlando sobre su viaje hasta aquí. Emma, realmente deberías probar este vino, dijo Frank, abriendo una botella de algo francés y probablemente más caro que nuestro presupuesto semanal de comestibles.
Estamos muy agradecidos con ustedes dos, dijo Ellen, su voz tan dulce que podría causar caries. Es solo hasta que nos estabilicemos. Sí, sobre eso, comenzó Jack, aclarando su garganta. Necesitamos hablar de algunas reglas básicas. El espacio es reducido y... Oh, no te preocupes por eso, hijo, Frank lo interrumpió con un gesto. Nos las arreglaremos bien, ¿verdad, querida? Sonrió a Ellen, quien asintió entusiastamente. Miré alrededor de nuestro invadido espacio, las pilas de cajas y los adornos lujosos desplazando nuestras simples decoraciones. ¿Nos las arreglaremos bien? No estaba tan segura de eso. Vivir con Frank y Ellen había sido un ajuste, por decirlo suavemente. Unos días después de que se mudaron, justo cuando pensé que nos habíamos asentado en algún tipo de rutina, la cocina se convirtió en el nuevo campo de batalla. Un martes por la noche, mientras preparaba un espagueti simple y abundante con salsa de tomate casera, Ellen entró a la cocina, arrugando la nariz como si hubiera entrado en un establo. ¿Qué es ese olor?, preguntó, su tono goteando desdén. Es la cena, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Noche de espagueti. Espagueti, se burló, mirando por encima de mi hombro. ¿Dónde está la carne, las hierbas frescas? ¿Esto es lo que nos das de comer? Jack, escuchando la conmoción, se acercó, secándose las manos en un trapo. ¿Cuál es el problema? Su mamá se volvió hacia él con una mirada que podría cuajar leche. El problema, Jack, es que se espera que comamos esto, señaló la olla burbujeante como si fuera un caldero de veneno. Respirando profundamente, traté de no dejar que me afectara. Es lo que solemos comer. No podemos permitirnos filetes y comidas elegantes todas las noches. Jack se puso entre nosotras, su rostro se endureció. Mamá, esta es la casa de Emma y esto es lo que comemos. Si quieres algo diferente, eres bienvenida a cocinar para ti misma. Oh, lo haremos, replicó Ellen, sus ojos se estrecharon. Y esperamos que nos proporcionen los comestibles que necesitamos. No estamos acostumbrados a vivir así. Había tenido suficiente. Mira, siento que estés acostumbrada a algo diferente, pero esto es lo que podemos manejar. Nuestro presupuesto no da para lujos. Frank, que había estado en silencio hasta entonces, intervino, su voz retumbante. Entonces quizás necesites reevaluar tu presupuesto, jovencita. No somos animales para alimentarnos de sobras. La mandíbula de Jack se tensó. Papá, eso es suficiente. Estamos haciendo lo mejor que podemos. La habitación estaba llena de tensión, todos con los hombros encogidos hasta las orejas. Finalmente, Ellen resopló. Está bien. Mañana te daremos una lista de lo que comemos. Puedes asegurarte de que esté aquí. Fiel a su palabra, Ellen me entregó una lista al día siguiente: carne marmoleada, mariscos frescos, productos orgánicos, importados. Miré la lista, con el corazón hundido. Esa noche, nos sentamos con Frank y Ellen, la lista entre nosotros en la mesa de la cocina. Esperamos comidas adecuadas, declaró Frank, como si fuera la petición más normal del mundo. Jack y yo intercambiamos miradas de sorpresa. No podemos permitirnos eso, dijo, su voz firme pero cansada. Eso simplemente no está en nuestro presupuesto. Su respuesta fue rápida y dura. Vagos, ambos, chasqueó Ellen. No puede ni siquiera proporcionar una comida decente. Al final, sintiéndome acorralada, cedí a sus demandas. Comencé a comprar solo los productos de la más alta calidad para ellos, mientras que Jack y yo nos arreglábamos con comida rápida para ahorrar costos. Un mes después, me senté a hacer números y casi me detuvo el corazón. Nuestros gastos en comida se habían duplicado, y los baños lujosos de Ellen habían hecho que nuestra factura de agua se disparara. La cena se había convertido en un campo de batalla, pero esta noche era diferente. Frank y Ellen estaban disfrutando de platos lujosos que habían insistido en comprar, filetes marmoleados y pescado importado.
Mientras tanto, Jack y yo nos sentamos frente a ellos, nuestros platos llenos de la simple pasta que podíamos permitirnos. La disparidad no estaba solo en nuestros platos, cada día dibujaba una línea más profunda entre nosotros. Mientras saboreaban otro bocado de sus comidas caras, no pude contenerme más. Esto tiene que parar, dije, las palabras pesadas en el aire. Ellen levantó la vista, su tenedor a mitad de camino a su boca. ¿De qué estás hablando ahora? No podemos seguir viviendo así, comiendo por separado, diferentes comidas. Es ridículo. De ahora en adelante, todos en esta casa comen lo mismo, y nos ajustamos a lo que podemos permitirnos. Frank rió, un sonido áspero que irritaba mis nervios. ¿Esperas que comamos esa basofia? No es basofia. Es la cena. Es lo que comemos, repliqué, mi paciencia desgastándose. La risa desapareció del rostro de Frank, reemplazada por una mueca. Ellen intervino, su tono agudo y acusador. ¿Cómo puede ser tan avara y perezosa? Cocinar comida decente. Ambos se volvieron hacia Jack, sus expresiones llenas de expectativas. ¿Vas a dejar que nos hable así en tu propia casa? Eso fue la última gota. La mano de Jack golpeó la mesa, haciendo saltar los platos. Primero, esta es la casa de Emma, y la tratarán con respeto. El impacto de sus palabras golpeó fuerte. Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas, su voz temblando. Nunca esperé que me levantaras la voz, tu propia madre. La ira de Frank hervía mientras se levantaba, señalando a Jack con un dedo acusador. Mírate, pisoteado y bailando al son de ella. ¿Es esto en lo que te has convertido? Me mantuve firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Suficiente. Esta conversación se terminó. A partir de hoy, no más filetes caros o pescado. Todos comemos lo mismo, todos nosotros. Sus miradas podrían haber congelado la habitación. Por un momento, nadie se movió. Luego, sin decir una palabra, Frank y Ellen se apartaron de la mesa y se fueron. Jack y yo nos volvimos a sentar, el silencio colgando pesado entre nosotros. Él tomó mi mano, apretándola con fuerza. Lamento que haya llegado a esto. Yo también, respondí, sintiendo el peso de la noche asentarse a nuestro alrededor. Pero es lo correcto. No podemos vivir así. Después del gran estallido en la cena, las cosas se enfriaron, pero solo en la superficie. Frank y Ellen estaban más callados, seguro, pero había una tensión en su silencio que me ponía nerviosa. Tenía la sensación de que no iban a aceptar las nuevas reglas de la casa sin pelear. Y tenía razón. Unos días después, estaba limpiando después del almuerzo cuando sonó el timbre. Me limpié las manos con una toalla y me dirigí a la puerta principal, esperando tal vez un paquete o un vecino. Pero cuando la abrí, allí estaba un repartidor sosteniendo una gran bolsa aromática de algún restaurante de lujo de la ciudad. Entrega para Emma, dijo, mirando su portapapeles. Estaba confundida. Debe haber un error. No pedí esto. Justo entonces, Ellen apareció detrás de mí, su sonrisa un poco demasiado amplia. Oh, me tomé la libertad de pedir para nosotros. Pensé que merecíamos una buena comida después de todas las incomodidades recientes. Fruncí el ceño, tomando la bolsa con vacilación. Ellen, hablamos de esto. Estamos recortando gastos. Ella se encogió de hombros, evitando mi mirada. Pensé que estaba a tu cargo, querida. Mi error. Jack entró desde la cocina, escuchándonos. ¿Qué está pasando? Tu madre decidió que merecíamos un almuerzo caro, expliqué. La expresión de Ellen no mostraba arrepentimiento. Es solo un pequeño capricho. Hemos pasado por mucho. Jack suspiró. Ellen, ya hemos tenido esta discusión. Necesitamos ceñirnos al presupuesto. Ignorando la tensión, Ellen tomó la bolsa de mis manos y se dirigió al comedor, como si todo estuviera perfectamente bien.
Con el paso de los días, los pequeños actos de desafío de Ellen y Frank se volvieron más frecuentes, desafiando las nuevas reglas que habíamos establecido. Estaba claro que vivir juntos bajo estas circunstancias tensas no era sostenible y algo tenía que cambiar. Finalmente, la situación nos obligó a enfrentar los problemas subyacentes de frente, llevando a conversaciones difíciles pero necesarias sobre límites, respeto y las realidades de nuestra situación financiera. El peso de la bolsa en mis manos se sintió repentinamente más pesado. La expresión de Jack se endureció mientras hablaba. «Mamá, acordamos no más de esto». Frank entró al pasillo, su voz retumbando. «¿Qué daño puede hacer un pequeño almuerzo? No puedes esperar que vivamos como monjes para siempre». Dejé la bolsa en la mesa de la entrada, sintiendo la frustración burbujeando dentro de mí. No se trata solo del almuerzo, se trata de cada comida y cada gasto extra que no podemos permitirnos. Les dijimos que nos estamos ajustando a un presupuesto. El rostro de Ellen se volvió frío. «Bueno, si vas a hacer tanto alboroto por una simple comida, supongo que no molestaremos la próxima vez». Jack se frotó el puente de la nariz, tratando de mantener la calma. «No se trata solo de la comida, se trata de respetar las reglas de la casa. No pueden seguir actuando a nuestras espaldas». La conversación dio vueltas durante unos minutos más hasta que Frank y Ellen se retiraron a su habitación, dejando el costoso almuerzo sin comer en la mesa. Jack y yo intercambiamos una mirada de acuerdo tácito de que esto no podía seguir así. «Llamaré al restaurante, explicaré la situación y cancelaré cualquier pedido futuro hecho sin nuestro consentimiento», dije, tomando el teléfono. Jack asintió, con la mandíbula tensa. «Hablaré con ellos de nuevo. Estas cosas furtivas tienen que parar». La paz duró poco. Después del incidente con el almuerzo no autorizado, Ellen y Frank parecían estar a punto de explotar y la tensión en la casa era palpable. Una noche, estaba lavando los platos cuando la calma se rompió una vez más. Jack acababa de entrar del jardín, luciendo cansado. Estaba a punto de preguntarle sobre su día cuando un fuerte estruendo desde la sala nos hizo correr a ambos. Encontramos a Frank de pie sobre un jarrón roto, una de las pocas decoraciones a las que realmente le tenía cariño. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Jack, tratando de mantener su voz calmada. «Se me resbaló», dijo Frank, apenas mostrando arrepentimiento. «Los accidentes pasan», pero su tono era incorrecto, no era de disculpa, era desafiante. Jack se agachó para recoger los pedazos, y no pude evitar decir: «Este jarrón era de mi abuela, ha estado aquí más tiempo que yo». Él embufó desde la puerta: «Es solo un jarrón. Puedes conseguir otro». «Ese no es el punto, Ellen», espeté, sintiendo mi frustración aumentar. «El punto es el respeto, algo que claramente falta aquí». «¿Quieres hablar de respeto?», replicó Frank, su voz elevándose. «¿Qué hay de respetarnos a nosotros, tratándonos como ciudadanos de segunda clase en esta casa?». Jack se levantó, enfrentando a su padre. «Están viviendo aquí por nuestra buena voluntad, papá. Recuerda eso». «No se siente como buena voluntad», intervino Ellen, sus palabras afiladas. «Se siente como si no fuéramos bienvenidos». Cada día se sentía como caminar por una cuerda floja con Frank y Ellen en nuestra casa, pero una noche me llevó al límite. Estábamos sentados alrededor de la mesa de la cena, el mismo lugar que había sido testigo de innumerables discusiones, cuando Ellen soltó casualmente su última bomba. «Jack, querido, encontré un abrigo encantador hoy, y creo que deberíamos comprarlo usando el fondo universitario que has establecido para Liam», dijo, como si sugiriera que cambiáramos de marca de café. Me atraganté con el agua, tosiendo mientras dejaba mi vaso con fuerza sobre la mesa. «¿Qué acabas de decir?», logré, mi voz una mezcla de incredulidad y creciente enojo. Ellen sonrió dulcemente, claramente confundiendo mi shock con conformidad. «Es solo dinero, querida. Liam siempre puede pedir préstamos para la universidad. Realmente necesito un abrigo nuevo». Jack, que había estado hirviendo en silencio a mi lado,
golpeó su tenedor en la mesa. Mamá, eso está fuera de discusión. Ese dinero es para la educación de nuestro hijo. No lo vamos a usar para otra cosa. El rostro de Ellen se torció en una mueca. ¿Cómo puedes negar a tu propia madre una petición tan simple? No es simple, y eso es definitivo, espeté, sintiendo evaporarse mi última gota de paciencia. Frank intervino, su voz elevada a un grito. Están siendo irrazonables y crueles. Somos su familia. La amenaza vino después, su voz fría y calculada. Tal vez a la prensa local le interese saber cómo tratan a su familia. ¿Qué hay de sus jefes, ¿Les gustaría saberlo? Sentí una mezcla de furia y miedo revolviéndose en mi estómago, pero sabía que no podíamos ceder. Basta, grité de vuelta, levantándome. Esto no es como la familia se trata entre sí. Ustedes dos necesitan encontrar otro lugar para vivir. Esto no está funcionando. Ellen estalló en lágrimas, jugando a ser la víctima, mientras Frank continuaba lanzando acusaciones y amenazas. La cena terminó con ellos saliendo de la habitación, dejando a Jack y a mí en un silencio atónito. Una vez que la casa estuvo en silencio, me retiré al dormitorio y llamé a mi abuela. Ella contestó después de unos cuantos timbres, su voz una presencia reconfortante. Abuela, soy Emma, dije, mi voz cargada de emoción. ¿Qué pasa, querida?, preguntó, su tono inmediatamente alerta. Le conté todo, las demandas, las amenazas, la situación imposible con Ellen y Frank. Ella escuchó sin interrumpir, sus suaves murmullos un consuelo constante en el fondo. Cuando terminé, hubo una breve pausa, luego, decidida, dijo, voy a quedarme contigo por un par de meses. ¿Estás segura, abuela? ¿Qué pasa con el hogar de ancianos? Estoy segura. Parece que me necesitas allí, y no soy de las que se quedan sentadas cuando mi familia está en problemas, declaró. Cuando la abuela llegó, fue como si una ráfaga de aire fresco recorriera la casa. Podía ser mayor y moverse un poco más lento, pero su espíritu era tan ardiente como siempre. Frank y Ellen estaban visiblemente incómodos con su presencia repentina, su incomodidad evidente. Me quedaré en la planta baja, declaró la abuela firmemente en cuanto atravesó la puerta, su maleta siguiéndola como un leal compañero. Supongo que habrá que mover algunas cosas. Frank trató de ocultar su irritación con una sonrisa forzada. Por supuesto, te haremos cómoda, ¿verdad, Ellen? Ellen asintió rígidamente, sus ojos recorriendo el lugar, probablemente calculando que tendrían que mover o esconder. No pude evitar sentir una oleada de alivio, finalmente, alguien les estaba poniendo en su lugar. Tan pronto como los mudanceros terminaron de reorganizar los muebles para hacer espacio para la abuela, ella convocó a una reunión familiar en la sala. Ahora, Emma me ha contado bastante de lo que ha estado pasando aquí, y no estoy complacida, comenzó, su tono severo, cortando cualquier pretensión de cortesía. Frank abrió la boca para protestar, pero la abuela levantó la mano, silenciándolo. No he terminado. Esta casa todavía es técnicamente mía, y aunque he permitido que Emma y Jack vivan aquí sin pagar alquiler, eso no se extiende a ustedes dos. La sangre se drenó del rostro de Ellen. ¿Quieres que paguemos alquiler?, balbuceó. Sí, quiero. 4,000 pesos al mes, declaró la abuela sin rodeos. Eso es indignante, exclamó Frank, levantándose de su silla. No podemos permitirnos eso. Bueno, considerando los gastos que han estado acumulando aquí, diría que pueden permitirse recortar en sus lujos, respondió la abuela. Pero somos familia, intentó Ellen, su voz temblando ligeramente. La familia no se explota entre sí, replicó la abuela. Dado que han estado disfrutando de un estilo de vida más allá de sus medios a costa de mi nieta, creo que es justo. Frank y Ellen se quedaron sin palabras, intercambiando miradas como buscando una salida, pero sin encontrar ninguna. Y una cosa más, continuó la abuela. Si piensan que el alquiler es demasiado alto, están bienvenidos a buscar otro lugar para vivir.
O si deciden quedarse, me proporcionarán asistencia diaria. Necesito ayuda para moverme, comidas preparadas y alguien que se asegure de que estoy bien cuidada. La boca de Ellen se abría y cerraba como un pez fuera del agua, su brevado anterior evaporado por completo. Frank, que siempre se había enorgullecido de su independencia, parecía como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Piénsenlo, terminó la abuela, su voz suavizándose un poco. Necesitaré su respuesta para mañana por la mañana. Mientras se retiraban a su habitación, presumiblemente para discutir sus opciones limitadas, la abuela se volvió hacia nosotros, su expresión suavizándose. No se preocupen, chicos. Resolveremos este lío. A la mañana siguiente de que la abuela estableciera las nuevas reglas de la casa, fue como si alguien hubiera activado un interruptor en Frank y Ellen. Entré a la cocina para encontrarlos empacando sus cosas, ya había una pila de cajas en la puerta. Hemos decidido mudarnos, anunció Frank, sin levantar la vista del cartón que estaba sellando. Encontramos un pequeño apartamento. Nos llevaremos nuestras cosas y nos iremos. Ellen estaba más callada, ocupada metiendo cosas en bolsas, sus movimientos bruscos y rápidos. Es lo mejor, murmuró, casi para sí misma, pero lo suficientemente fuerte como para que yo lo oyera. El resto de la mañana fue un torbellino de actividad, cajas y muebles saliendo por la puerta. Jack ayudó, más por sentido del deber que por otra cosa. Para el mediodía, su parte de la casa estaba extrañamente vacía, el eco de su partida colgando en el aire. Una vez que se fueron, la abuela, que había estado observando en silencio desde su silla, me dio una mirada de complicidad. Bueno, eso es todo entonces. Estarán bien, ya sabes. A veces se necesita un poco de dificultad para que las personas vuelvan a la realidad. Más tarde nos enteramos de que habían vendido la mayoría de sus pertenencias para cubrir el alquiler y sus otras deudas. La vida lujosa a la que estaban acostumbrados se redujo a lo esencial, al igual que su nuevo apartamento. La abuela se quedó con nosotros 2 semanas más, una presencia reconfortante en la casa, pero eventualmente decidió que era hora de volver a su hogar de ancianos. Conduciéndola de regreso al hogar de ancianos, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Gracias por todo, abuela. No podríamos haberlo logrado sin ti. Ella desestimó mis agradecimientos con una carcajada. Oh, tonterías. Eres más fuerte de lo que piensas. Solo recuerda defenderte, nadie más lo hará por ti. La abracé para despedirme, prometiendo visitarla pronto. Cuando llegué a casa, la casa parecía más grande, más tranquila. Esa noche, nos sentamos en nuestro porche, el aire de la tarde fresco y agradable. La vida nos había lanzado una bola curva, pero la habíamos atrapado, lidiado con ella y estábamos listos para seguir adelante. Pase lo que pase, sabíamos que podíamos manejarlo juntos, con o sin la aprobación de nadie más.